Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz y a continuación contamos la historia desde donde esta celebración tiene su origen. Se dice que el siglo IV, el pagano Constantino tenía que enfrentar una batalla terrible contra su perseguidor Magencio. La noche anterior tuvo un sueño en el que vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le dijo: «Con este signo vencerás». Entonces, al empezar la batalla, mandó a colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó: «Confío en Cristo, en quien cree mi madre Helena». La victoria fue total. Constantino llegó a ser el emperador y dio libertad a los cristianos. Su madre Santa Helena pidió permiso a su hijo para ir a Jerusalén a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió. Después de muchas excavaciones encontraron 3 cruces, pero no sabían distinguir cuál era la cruz de Jesús. Llevaron entonces a una mujer agonizante y la expusieron a las 3 cruces. Con una se agravó, con la otra siguió igual y con la tercera milagrosamente se curó. Así, desde el 3 de mayo de 366, se celebra el Día del Descubrimiento de la Cruz de Cristo. Información tomada de Así Prensa, Agencia de Información Católica. Una cruz, un elemento tan sencillo, hecho de madera. ¿Qué cuidado hubieran tenido los encargados de la época para hacer una cruz? Un objeto hecho para humillar y acabar con la vida de quienes los romanos dispusieran, y por lo general, bandidos y rebeldes. En una cruz, Jesús, el Hijo de Dios, da hasta la última gota de su sangre por la salvación de la humanidad. Salvación que no tenemos que ganar, porque Cristo ya la obtuvo para nosotros, pero que sí tenemos que aceptar, porque Dios no impone sus regalos. Los da y da al hombre la posibilidad de aceptarlos o no. Vamos a reflexionar en torno a 3 mensajes. Primero, ¿qué significa la cruz para nosotros? Segundo, ¿con qué sentimiento cargamos la cruz? Y tercero, unamos esta cruz a su cruz. Primero, ¿qué significa cargar la cruz para nosotros? Dice en su palabra hoy que en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. El pueblo de Dios, cuando fue liberado de Egipto, mientras iba por el desierto, renegó de las bendiciones de Dios y vinieron serpientes que los picaban y morían. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la colocara en un estandarte. Y quienes fueran picados por las serpientes venenosas mirarían la serpiente de bronce en el estandarte y no morirían. Y así sucedió. Luego dice Jesús que asimismo sería elevado el Hijo del Hombre para que todo el que le mirara creyera en él y fuera salvo. Pensemos en cada uno de nosotros en nuestra propia cotidianidad. ¿Hemos desagradecido las bendiciones de Dios? Quizá tenemos tantas cosas que a otras personas les falta, pero aún estamos desagradeciendo por eso poco que nos falta, dejando de ver todo lo que Dios ya nos ha regalado. Y aún en esas pequeñas debilidades o carencias, Dios nos llama
a tener una actitud diferente a la de queja, más bien una actitud de gratitud. ¿Cómo se manifiesta nuestro creer en Jesús en medio de esas pequeñas dificultades del día a día? Jesús cargó su cruz, lacerado, con una corona de espinas, burlado, abandonado. Luego allí en esa cruz fue clavado, por amor a cada uno de nosotros. Y con dificultad nosotros no cargamos nuestra propia cruz en amor a Él, en tolerar con amor los defectos de los demás, en orar por aquellos que nos hacen la vida difícil, en dejar de querer tener el control todo el tiempo. Buscamos huir de la cruz. Por eso nos quejamos y hoy celebramos el descubrimiento de esa cruz en la que nuestro Señor pagó un precio muy alto, nuestra salvación. Ana María sentía lejos a su madre. No era algo físico, era más bien emocional. Cada vez que la visitaba se sentía más lejos. Cada vez que su madre decía algo, ella sentía un deseo de llevarle la contraria, algo que las distanciaba más y más. Ana María no se sentía cómoda con ese sentimiento, pero de alguna forma tenía la conciencia anestesiada al respecto. Criticaba a su mamá por no cambiar, y ella misma no se sentía con la fuerza de asumir una actitud diferente. Le resultaba tan fácil ser tan amable y paciente afuera, pero con su mamá el sentimiento era diferente. Cierto día, orando por su hija, pensó en cómo se sentiría ella si su hija asumiera la actitud que ella misma estaba asumiendo con su madre. Sintió un dolor en el pecho porque ella sabía que muchas cosas que había criticado en su madre, ella misma las había hecho ahora siendo madre. Esa situación estaba representando una cruz para ella, no su madre, sino la situación en sí. ¿Qué significa esta cruz para mí?, se preguntaba ella en oración. ¿Qué pides tú de mí, Señor, en esta situación? Esa mañana decidió confesarlo y hablarlo con el sacerdote. La cruz para el cristiano significa la libertad. ¿Cómo cargamos nosotros esas cruces de la vida diaria? ¿Como una fuente de queja o como la posibilidad de que la gracia del Señor descanse sobre nosotros, uniendo nuestra cruz a la suya? Segundo, ¿con qué sentimiento cargamos la cruz? Y dice en su palabra, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. El amor de Dios le movió a entregar a su Hijo por nosotros, a cargar la cruz por cada uno de nosotros. El amor a Dios es el mismo que nos debe mover a cargar cada uno nuestra propia cruz. El amor por los demás también, pero ese amor puede ser peligroso porque es un amor que espera del otro. Los seres humanos de una cosa tenemos que estar seguros y es de que fallamos. Entonces, cuando tratamos de llevar una vida diferente por amor al otro, en el fondo tenemos esa expectativa de que el otro nos corresponda. El amor que reflejemos al otro debe estar movido principalmente por el amor a Dios, porque Dios nos lleva a ver al otro con su mirada. Una mirada incondicional, una mirada de no correspondencia. El amor al otro, a través de la mirada de Dios, nos permite verlo con compasión, aun cuando ese amor que demos no sea correspondido. Ana María en el fondo tenía un sentimiento hacia su madre que la alejaba más de ella. Pero Ana María también quería hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Sin embargo, sentía una pelea interior entre querer agradar a Dios y entre el orgullo de no ceder ante su madre. Finalmente fue con el sacerdote y después de Ana María tratar de justificar sus actitudes despectivas hacia su madre, el padre le dijo: sé tú el cambio que quieres ver en ella, sé tú el amor que quieres ver en ella, sé tú el perdón que quieres ver en ella, sé tú el reflejo del amor de Dios. Después de la confesión ella se sintió extraña.
No sabía qué hacer. Una hora más tarde le escribí a su madre pidiéndole perdón por las veces que la había lastimado. No exigió el perdón de su madre, ella dio el perdón. Y luego le dijo a su madre lo mucho que la amaba. Después de escribir el mensaje sintió un alivio en su corazón y pensó en su mamá y en todo lo que esa mujer había hecho por ella a pesar de las situaciones tan difíciles por las que había pasado. Y esa rabia se estaba transformando en amor y en compasión. Cuando cargas tu cruz, unida a la cruz de Cristo, permitimos que Dios nos dé su mirada. Y puede que la situación no cambie, que las personas no cambien, pero nuestra forma de ver las cosas cambia, porque le permitimos a Dios que Él nos dé su mirada. La cruz es el signo del amor y es un misterio que está allí para descubrirse. Es a sus pies, contemplando su cruz, uniendo nuestra cruz a la suya. Es allí donde todo cambia, aunque no parezca cambiar. Tercero, unamos esta cruz a su cruz. Y dice en su palabra, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Como lo dice el Papa Francisco en la celebración de la exaltación de la Santa Cruz en el año 2013, el primer árbol hizo mucho mal, porque el hombre movido por el orgullo hizo mucho mal. Luego viene el segundo árbol, el árbol de la cruz. Y con este árbol de la cruz nos da el Señor la salvación. A partir del otro árbol comenzaron la autosuficiencia, el orgullo y la soberbia de querer conocer todo según nuestra mentalidad, según nuestros criterios, también según la presunción de ser y llegar a ser los únicos jueces del mundo, capaces de señalar al otro. Esta, prosiguió el Papa, es la historia del hombre. En el árbol de la cruz, en cambio, está la historia de Dios, quien quiso asumir nuestra historia y caminar con nosotros. En el fondo, Ana María esperaba un mensaje de respuesta. Su mamá vio el mensaje, pero ese día no respondió. En su oración, Ana le entregaba su relación con su madre a Dios. Al otro día, su madre le escribe y le dice que la va a visitar. Hacía meses que su madre no iba a visitarla. Cuando su madre llegó, al principio el ambiente se tornó tenso, pero Ana María en su interior le entregaba a Dios la relación con su madre y también le pedía intercesión a su madre María. Salieron a caminar juntas y por primera vez compartieron un tiempo que jamás habían compartido. Pasaron por la iglesia y juntas entraron al Santísimo. En su mente, Ana María le dio gracias a Dios por ese momento con su madre. Quizá en el camino su madre volvió a la actitud de antes, pero tal vez la perspectiva de Ana María cambió y le pide a Dios que la siga transformando. Cada situación unámosla a la cruz de Cristo. Nos rechazan por seguir a Jesús, unamos esos padecimientos a Él. Estamos pasando por una situación de enfermedad, crisis familiares, económicas. Pidamos a Dios que sea Él quien nos dé la mirada adecuada en esa situación. Dios no nos llama a huir de la cruz, sino a unir nuestra cruz a la cruz de nuestro Señor Jesús, a abrazarla. Hoy con nuestras familias vayamos a la iglesia y continuemos la tradición de encender una vela a la Santa Cruz y escribir una carta de amor y gratitud a Jesús por su amor. Hagámoslo con nuestros hijos, porque fue en esa cruz donde se compró nuestra libertad, nuestra salvación. Oración. Señor, sabes nuestras miserias, nuestra pequeñez. Como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? Hoy, Señor, ayúdanos como a Santa Elena a encontrar esa cruz que sana y transforma. Ayúdanos como Constantino a llevar la cruz como estandarte. Ayúdanos a no huir de la cruz, sino a unir nuestra cruz con la tuya. Ven, Señor, y guíanos a una intimidad más cercana contigo, para que aprendamos a ver a los demás desde tu perspectiva y no desde la perspectiva que a toda hora tiene expectativa de los demás.
cualquier sufrimiento pequeño o grande por el que ahora estemos pasando, te lo entregamos con amor y lo unimos a tu cruz, porque sobre estas situaciones tu gracia reposa, tu amor reposa. Amado Padre, bendito y alabado eres. Amén.